Bienvenido, que no os hemos dicho nada anteriormente, y daros la bienvenida. Sentiros como en casa, ¿ok? Bien. Bueno, siempre digo lo mismo cuando empiezo a compartir la palabra, pero es que es verdad, hermanito. Es un privilegio, es una responsabilidad ponerse aquí delante. Y bueno, esperemos que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos pueda hablar esta mañana, ¿verdad? Yo traigo hoy una palabra que, para ser sincero con vosotros, me ha costado sacar. La verdad es que no ha habido fluidez. A mí me ha costado sacar esto. Y bueno, no sé, uno simplemente intenta, ¿no? Buscar al Señor, que el Señor ponga cosas en tu vida, y muchas veces los que nos ponemos aquí delante a compartir la palabra, tenemos que meternos también en el pellejo de las personas de la comunidad, ¿sí? Y muchas veces, intentar discernir qué es lo que quiere decirnos el Señor a nuestra comunidad en concreto, ¿bien? Entonces, espero que esta palabra puedas usarla pueda usarla el Señor, mejor dicho, para que bendiga tu vida, para que sane tu vida, para que restaure tu vida. Así que vamos a estar expectantes, vamos a tener el corazón abierto, vamos a tener los oídos finos para ver qué quiere el Señor de nosotros hoy. Esta palabra la he titulado, vaya título chungo que me he buscado, pero la palabra la he titulado Fantasmas del pasado. Dice, ostras, qué cosa más chunga, ¿no? Pues fantasmas del pasado se llama esta palabra. Así que, ya te digo, vamos a estar expectantes a ver qué el Señor tiene para nosotros. Es trágico, es increíble que en el siglo XXI, año 2022, estemos viendo en Europa lo que está pasando, ¿verdad? Es increíble, es impresionante, ¿no? Y bueno, a mí esta realidad que estamos viviendo en nuestro continente también me hacía pensar mucho. No sé si sabéis, a ver, aquí está el Javi, que es un historiador. Yo no soy historiador, querido. O sea, si meto alguna gamba a nivel histórico. ¿Eh? Bien, bien. Si meto la gamba a nivel histórico, perdonadme, ¿vale? Pero, fijaros, no sé si sabéis, bueno, me imagino que sí, ¿no? Porque claro, hoy en día en las noticias se habla de Ucrania todo el tiempo y del conflicto que está habiendo, de la tragedia que están viviendo los ciudadanos y la gente que vive allí, y también los cristianos que están viviendo en Ucrania, ¿sí? Familias desplazadas, no sé, que no sé ni cómo referirme a lo que está pasando allí, ¿no? Pero no sé si sabéis que el 22 de junio de 1941, mi madre ya había nacido, las tropas de la Alemania nazi iniciaron la invasión por sorpresa de la Unión Soviética en la denominada Operación Barbarroja. El 16 de julio de 1941, Adolf Hitler nombró a Heinrich Koch como, esto no lo voy a decir porque está en alemán y no tengo ni idea de cómo se pronuncia, como el encargado de gobernar esa zona invadida, ¿no? ¿Sí? A medida que fue avanzando el ejército alemán hacia el este, se fueron incorporando más territorios a la nueva administración, entre ellos Ucrania. Fijaros qué fuerte es esto. La primera medida que tomó este señor fue clausurar las escuelas locales, pues concluyó que los niños ucranianos no necesitan escuela, puesto que lo que tengan que aprender ya les ha sido enseñado por sus maestros alemanes. La política alemana sobre Ucrania se basaba en los principios de la Herrenvolk,
raza superior aria. Y como tal, los ucranianos debían ser tratados como simples elementos coloniales. O incluso Untermenschen, subhumanos. Desde el primer momento también se aplicó sin excepción la persecución contra las poblaciones de judíos o polacos que habitaran en la región. Debido a estas brutales acciones, el poder nazi en Ucrania se vio constantemente acosado por las rebeliones partisanas. La gente de allí se rebeló contra el poder invasor, ¿no? Fíjate lo que escribió este señor, Heinrich Koch. Somos una raza superior que debe recordar que el más humilde trabajador alemán es biológicamente 1000 veces más valioso que la población de aquí. La ocupación nazi de Ucrania acabó con la vida de millones de civiles en el Holocausto y otras matanzas masivas nazis. Se estima que de 900.000 a 1,6 millones de judíos y de 3 a 4 millones de ucranianos no judíos murieron durante la ocupación nazi de Ucrania. Es tremendo esto, ¿no? Y ahora yo te digo, ponte en el pellejo de un abuelo ucraniano de 95 años, porque los hay, ¿eh? Ponte en el pellejo de un señor que pasó por esta experiencia en 1941. Está llegando ya al final de sus días y de pronto se levanta por la mañana, mira por la ventana y ve unos tanques rusos acercándose a donde él vive. ¿Cómo se sentiría ese hombre? ¿Qué le vendría a la cabeza? ¿Os podéis imaginar cómo se sentiría ese señor al final de sus días? ¡Otra vez! Me imagino que fantasmas del pasado llenarían su mente. Fantasmas como la muerte, el abuso, la tragedia, la pérdida de familiares, la hambruna, la necesidad. Es fuerte, ¿no? Quizás no a nivel tan trágico, pero en nuestras vidas a nivel personal muchas veces tenemos ese tipo de experiencia. Muchas veces a nuestra mente vienen fantasmas del pasado. Muchos de nosotros en nuestra vida hemos pasado por experiencias muy trágicas, difíciles, una infancia terrible, o infancia, difíciles. Si quieres escuchar a mi madre hablar de historia de la posguerra, del año 41, ella te lo puede contar muy bien. 40, te quita un año más. Es que cada día está más guapa. Mi madre dice que nació en el año 40, el año de las hambres, se decía, ¿no? ¿Por qué será? Porque España había acabado de salir de una guerra civil, ¿verdad? Ese tipo de experiencias marcan tu vida. ¿Cuánta gente tenemos aquí que ha pasado por situaciones difíciles, trágicas, terribles? Fijaros, no solo a nivel de experiencia traumática, es decir, no solo el hecho de que alguien o una entidad o una persona en concreto haya cometido abuso sobre ti. Eso es un aspecto, sino, ¿sabes qué otro elemento marca tu vida de manera terrible? ¿Sabes el qué? El cometer errores. O sea, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí, cuántos de los que me estáis escuchando, nos avergonzamos de nuestro pasado? Hemos cometido
errores terribles, hemos metido la gamba hasta el fondo. Y de vez en cuando aparecen esos fantasmas del pasado. ¿Y sabéis cuál es el problema? Creo que era Lutero el que decía que no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza. Pero sí puedo evitar que hagan un nido. ¿Sí? O sea, no vamos a poder evitar que aparezcan esos fantasmas del pasado. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? El tema es que muchos de nosotros hemos integrado en nuestra personalidad, hemos integrado en nuestra esencia, en nuestra identidad, palabras que se nos han dicho, que son palabras malas, que son palabras de maldición, que torpe eres, no vales para nada, nunca lo vas a conseguir, siempre vas a caer en lo mismo, otra vez, es que eres tonto. Muchos de nosotros hemos tomado esas palabras que se han sembrado en nuestra vida y las hemos convertido en parte de nuestra identidad. Y las hemos entendido como verdades. ¿Y sabéis lo trágico? Que nos las creemos. Y nos vemos ya muchos de nosotros con una edad y estamos luchando con este tipo de historias. ¿Alguien le suena? ¿Alguien se relaciona con lo que estoy hablando en esta mañana? Son temas profundos del alma, ¿eh? Entonces, estas cosas son... Pero ¿sabes qué pasa? Te lo digo por experiencia, que uno deja pasar el tiempo y como esas cosillas duelen, pues no se enfrenta a ellas. ¿Por qué? Porque duelen. Entonces, como duele, no lo toco. Escuchaba a un pastor hablar hace tiempo ya. Y hablaba de que él, siendo pequeño, se cayó y se clavó una astilla. Y esa astilla no la extrajo, sino que la dejó ahí. Y pasó el tiempo y aquello se infectó. Y aquello cada vez tenía más mal color, aquello cada vez le dolía más, hasta que tuvo que ir al médico, obviamente, y el médico tuvo que coger el bisturí, abrir y sacar esa astillita. Entonces, muchas veces lo que nos pasa a nivel emocional, a nivel de experiencia, es que tenemos astillitas clavadas en nuestro corazón, en nuestra alma. Y como si yo me toco esa zona, a mí me duele, intento no tocarla. Ojo, e intento que nadie la toque. Pero déjame decirte, no hace falta que te cuente el final de la historia, ¿no? Si no vas al médico, eso se infecta, primo y prima. Permíteme la broma. Ahora, ¿ustedes creen que a este chaval no le dolió que el médico metiera el bisturí? ¿Qué pensáis? Hombre, claro que duele, ¿no va a doler que te hagan un corte? Ahora, pero ese corte, ¿cuál es la repercusión de ese corte? Sanidad. Entonces el Señor, Jesús, es el cirujano que todo lo sabe, querido, querida. Su bisturí es perfecto. Hay mucha gente que desconfía de los médicos. ¿Es verdad o no? Hay gente que ha tenido malas experiencias con los médicos y dice, ostras, yo no voy a los médicos aunque me esté... ¿Por qué? Porque hay una falta de confianza con los médicos. Pero déjame decirte que Jesús es el médico perfecto. El bisturí de Jesús no se equivoca. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, es verdad que hay veces que nos duele, pero es necesario eso. Es necesario que el Señor coja el bisturí, abra y saque la astilla, ¿verdad? Os voy a hablar en esta mañana
voy a intentar no ser muy largo, pero os voy a hablar esta mañana de una persona, bueno, de dos personas, voy a intentar hacerlo rápido, que se enfrentaron a fantasmas del pasado. ¿Sí? Vámonos a la Biblia. Y todos conocemos a Moisés, el gran libertador, el gran patriarca, bueno, no patriarca, me lo acabo de inventar, libertador, hebreo. Que pegaba a meter la palabra patriarca, pero cogí para atrás y no pasa nada. Del vídeo lo borra, que si no después está en YouTube y se me mete la gente caña. Todos conocemos a Moisés, ¿verdad? Pues sí, vamos a fijarnos rápidamente en el contexto de este hombre, de Moisés, ¿verdad? Todos conocemos, en Éxodo se nos cuenta la historia de Moisés, nacido hebreo, pero ya el inicio de la vida de Moisés fue tremendo, porque el hombre nace hebreo, pero como hubo un decreto del faraón de aquel momento, de que se tenían que cargar a todos los niños hebreos, la madre cogió al río. Y ahora llega al río y se encuentra con la hija del faraón. Ahora la hija del faraón le da pena, lo recoge, pero fijaros esto, qué potente es, ¿no? Nace hebreo, lo recoge la hija del faraón, pero ¿quién es la que le da de mamá y la que cría a Moisés? Su madre. Porque la hermana está allí en Liquindoi y ve que la princesa egipcia recoge al niño y dice, ay, ¿a usted le hace falta alguien que la amamante? Ah, pues sí, espérate que voy a... Y le trae a la madre. Más lista que la hermana de Moisés, me pasa a mí que había poca gente ya. Tremenda. Entonces, todo esto, ¿por qué os he hecho contando todo esto, toda esta historia que sabéis? Porque yo me imagino la mezcla de sentimientos y el cacao de identidad que podía tener Moisés. ¿Sí o no? Un cacao de identidad tremendo. Es decir, ¿que soy hebreo o soy judío? ¿Mi madre cuál es? ¿La que me ha dado de mamá o la que me ha criado después? Porque dice que la hija del faraón lo adoptó. Entonces, ¿a quién pertenezco? ¿De dónde soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Me identifico con los hebreos o con los egipcios? ¿Para dónde tiro en la vida? Eso es chungo, ¿eh? El no saber de dónde eres y no saber cuál es tu contexto, cuál es tu gente de verdad. ¡Pah! Este hombre llega un momento en su vida en el que, mira, da un paso adelante. Y dice que el tío se va a tener contacto con sus hermanos hebreos y ve que hay uno metiéndole caña a otro, ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Todos conocemos la historia. ¿Y qué hace Moisés? Coge, se levanta y se carga al egipcio. Poneros en el pellejo de Moisés, es decir, un hombre que vive en ese sí y en ese no, en esa disyuntiva de para dónde tiro, y cuando decide tirar para adelante, para un lado, se encuentra que mata al egipcio, lo mata. A la mañana siguiente va, dice que sale otra vez, se están dos hebreos peleando, él intenta poner paz. ¿Y qué le dice el hebreo? ¿Pero tú quién eres? ¿Tú quién te ha puesto a ti sobre nosotros como un juez? A ver, Quillo, ¿quién te ha mandado a ti a hacer eso? ¿Que me vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés entra en pánico. Él se creía que nadie sabía lo del egipcio y resulta que lo ligaron. ¿Os podéis imaginar cómo se podría sentir Moisés que después de vivir durante esa lucha toda su vida, decide dar un paso y resulta que le sale mal? ¿Nunca te ha pasado que por hacer un bien metes la gamba? Por tú querer hacer un bien, lo que estás haciendo es liarla más. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Moisés corre, se quita de en medio, fuera al desierto. ¿Todos sabéis la historia? Ahora, pongámonos en contexto de nuevo. Nos vamos a la zarza ardiendo, ¿bien? Esta experiencia tremenda que tiene Moisés con Dios, ¿no? Moisés ve una zarza ardiendo
se queda flipado, se acerca y ya empieza a Dios a hablarle, ¿no? Y empieza a Dios a llamarlo para que sea él el agente que libere su pueblo, ¿bien? ¿Sabes una de las cosas que repite una y otra vez Moisés durante esta conversación que tiene con Dios en la zarza? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Moisés a esa edad todavía no sabía quién era. Todavía no sabía quién era Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya delante del faraón? Dios le dice, yo voy a ir contigo. No te preocupes que yo voy contigo. No te preocupes, hombre, que yo voy a estar contigo. ¿Vale? Trasladémonos ahora a otro momento, un poquito más adelante, ¿vale? ¿Sí? Estamos justo en la orilla izquierda, me acabo de inventar lo de izquierda, pero bueno, izquierda del Mar Rojo. ¿Sí? Ya han pasado todo lo de las plagas, ¿sí? El faraón, que era más duro que el tío al final, deja ir al pueblo, ¿sí? Muy a su pesar, los israelitas salen de Egipto con los bolsillitos llenos, se van de Egipto y ahora llegan al borde del Mar Rojo. El Mar Rojo hay que cruzarlo. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Que el faraón se arrepiente, tío. El faraón dice, pero ¿cómo he dejado yo en marcharse a esta gente? ¿Ahora quién va a construir los edificios? O sea, ¿cómo se me ha podido a mí ocurrir dejar ir a este pueblo? Y coge el faraón, organiza su ejército y sale detrás de los israelitas. Los israelitas miran para atrás, ven a los egipcios y ¿qué es lo que dicen? Ya empezamos con las quejitas de los israelitas. Lo primero que dicen los israelitas es, yo Moisés, para eso nos has traído hasta aquí. Ustedes, mira, es que hay varios, te voy a leer varios versículos, ¿vale? O sea, está esta escena que os he contado, ¿verdad? De la orilla del Mar Rojo. Ya empiezan los israelitas a tener miedo, obviamente, porque veían al ejército detrás. Y a decir, Moisés, pero tú ¿para qué nos has traído aquí, chiquillo? Nos vamos un poco más adelante. ¿Qué es lo que hace Dios en ese momento? En ese justo momento, Dios abre el mar y pasan en seco. ¿Sí? Nos vamos más adelante. Mira, llegan a Mara. No sé si habéis leído esto en Éxodo. Llegan a Mara y ahora resulta que el agua que había allí, ¿qué pasaba? Que era agua amarga. Fijaros lo que dicen, la boca de los israelitas. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Justo después, un poquito después. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, la boquita de los israelitas, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora, quédate con esto, por favor, préstame atención ahora. Tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Yo me pongo en el pellejo de Moisés. Imaginaros que yo soy Charlton Heston ahora mismo, Moisés. Y yo tengo aquí metido, tengo la movida del egipcio. ¿Sí? Que yo, por hacer un bien, por salvar a uno de mi pueblo, cojo y me cargo a uno. Y yo tengo grabado en mi identidad, por hacer un bien, la estás liando. Y ahora me encuentro con la respuesta de esta gente. Y ahora fíjate lo que dicen, utilizan la palabra muerte para matarnos. ¿Ustedes no creen que Moisés asociaría las dos cosas? ¿Ustedes no creen que eso probablemente fue un fantasma del pasado para Moisés? ¿No creéis que Moisés diría, ostras, otra vez, tío, que yo quería obedecer a Dios y sacar a esta gente y es que me los voy a cargar como
como la fastidié con el egipcio. Si es que es verdad, si es que no puedo, si es que todo lo que intento hacer bien me sale malamente. Siempre que intento hacer algo en condiciones se tuerce la cosa. Si yo hubiera sido Moisés, hubiera reaccionado así. Te lo digo tal cual. Pero hay una diferencia. Y es que, ¿sabes cuál es la diferencia fundamental? Que Dios le dijo a Moisés, yo voy a ir contigo. Y eso Moisés lo tenía aquí súper, hiper, mega grabado y clarito. Dios le dijo a Moisés, que yo voy a ir contigo, tranquilo, que yo voy a ir contigo, yo no te voy a dejar, yo voy a estar a tu vera. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener súper mega claro. Cuando vienen los fantasmas del pasado, recuerda que no vas a poder evitar que vengan los fantasmas del pasado. Tú tienes que tener muy clarito quién eres. Tienes que tener muy clarito qué dice Dios de ti. Tienes que tener muy clarito qué ha hecho Dios por ti. La intimidad es la clave para que esos fantasmas del pasado, no te digo que no van a venir, pero que no van a determinar quién eres. ¿Sí? ¿Todo el mundo me está entendiendo en esta mañana? Te puedo poner un ejemplo más súper rápido, súper rápido. Voy a hablar del apóstol Pablo, ¿vale? Súper rápido. Si nos vamos al libro de Hechos, ¿cuál es la carta de presentación del apóstol Pablo? ¿Cuál es? En la Biblia. ¿Cuál es la carta de presentación de Pablo? Bueno, la carta de presentación de Pablo es el asesinato de Esteban, básicamente, ¿no? Todos conocemos la historia. Está Esteban, el primer mártir de la iglesia, un hombre entregado, un pasote de hombre, y bueno, los judíos lo cogen y lo apedrean. ¿Y quién le guarda las túnicas a los judíos? Ahí tenemos, Saulo. Esa es la carta de presentación de este hombre, ¿vale? Más adelante se nos dice la Biblia, bueno, leo versículos, ¿no? Versículos clave. Está Hechos 7:8, por ejemplo, ¿no? Dice, Saulo fue uno de los testigos del apedreamiento de Esteban y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Leo un poco más adelante. Dice, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes, quédate con esto, con la intención de acabar con la iglesia. Con la intención de acabar por la iglesia. Ese era el trasfondo de Pablo. La intención, la determinación, el objetivo, ¿cuál era? Acabar con la iglesia. Dice la Biblia que iba de casa en casa y sacaba a rastra tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Este era el trasfondo de Saulo. Este era quien era Saulo. La Biblia nos cuenta su conversión y nos relata que este hombre iba de camino a una ciudad de Damasco y que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le aparece y le dice esas famosas palabras, Saulo, ¿tú por qué me persigues? ¿Verdad? Y la vida de este hombre cambia por completo, pero te voy a decir una cosa, las cosas que hizo, probablemente, bueno, no probablemente, las cosas que él hizo fueron cosas muy fuertes. Él cometió errores graves. Este tío fue un perseguidor. Fue no sé, no se me ocurren más palabras.
Era un azote para la iglesia. Tiene un encuentro con Jesús y su vida cambia. ¿Sabes qué ocurre? Fíjate, te voy a leer un par de cosas. Después de la conversión de Pablo, fíjate lo que dice la Biblia. Dice, todos los que oían a Pablo, quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿No es este el mismo? ¿Qué le ha pasado a este tío? Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales. ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Es el mismo? Dice que Pablo escapa de Damasco y se va a Jerusalén. Ahora, fíjate, versículo 26, dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque obviamente la imagen que tenían de Saulo, ¿cuál era? Un tío que te metía en la cárcel, que perseguía a los cristianos. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia figuras como Bernabé? Coge Bernabé, se lo lleva a los apóstoles y les cuenta cómo Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco y cómo le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿Cómo se habría sentido Saulo cuando llega a Jerusalén y ve que todo el mundo cruza la acera al verlo? Pues si yo hubiera sido Pablo, y yo hubiera hecho lo que Pablo hizo, y si Jesús se me hubiera aparecido, y mi vida hubiera cambiado por completo, y yo llego a Jerusalén deseando encontrarme con gente que pueda explicarme qué le ha pasado a mi vida, que pueda enseñarme cómo vivir de ahora en adelante, y yo me encuentro con esa reacción, yo me hubiera venido abajo. Yo lo primero que hubiera pensado es, ostras, fantasmas del pasado, de nuevo. Es que lo que he hecho es muy gordo. Es que lo que yo he hecho no tiene perdón. ¿Os imagináis esta escena? ¿Os imagináis que Pablo llega a Jerusalén, ¿vale? Y se encuentra con el hijo de alguien que él ha metido en la cárcel? Se encuentra con la hija pequeña de una mujer a la que él había arrastrado de su casa y la había encadenado. ¿Cómo se podría sentir esa niña y cómo se podría sentir ese hombre después de haber tenido una experiencia con Jesús? Es fuerte. Pero ¿sabes qué pasa? Aquí estoy acabando ya. ¿Sabes qué pasa? Mira, en Hechos 22 Pablo cuenta su experiencia, su testimonio, ¿no? Pablo cuenta su testimonio en Hechos 22. Y fíjate lo que dice él, ¿no? Voy rápido. Él habla de sí mismo y dice, llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes. Perseguí a los seguidores del camino. Y yo quiero que nos vamos a centrar rápidamente en esta palabra. Esta palabra en griego es dioko, perseguir. O sea, Pablo habla de sí mismo como alguien que perseguía. Y ahora nos vamos a ir rápidamente a Filipenses 3. Aquí de nuevo Pablo habla acerca de sí mismo y dice, fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa, él habla de sí mismo. Versículo 6 dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Me voy más para adelante, y estos versículos los sabemos todos, los hemos escuchado millones de veces, pero quiero enseñarte algo hoy.
Versículo 12 dice, no quiero decir que ya lo haya logrado todo, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Quédate con esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Versículo 14, y aquí acabamos. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. ¿Sabes qué palabra en griego usa aquí Pablo para decir avanzo hasta el final de la carrera? Dioko. O sea, Pablo era un perseguidor de la iglesia, dioko, pero ahora, después de su experiencia con Jesús, lo que persigue, lo que dioko Pablo, es seguir hacia adelante en el camino de Jesús, dejando atrás el pasado. Me llama mucho la atención que la Biblia, que Pablo utilice las mismas palabras. Tu dioko lo puedes enfocar hacia lo que está por venir. También el original griego, cuando dice olvidando o dejando atrás el pasado, ¿sabe qué significa esa palabra en griego? Dejando de prestar atención. Creo que muchos de nosotros le prestamos mucha atención a nuestro pasado. Y estamos agarraditos a nuestro pasado. Y en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos palabras grabadas que nos conectan con experiencias, traumas, pecados, caídas. Y no podemos avanzar, porque tenemos la mochilita llena de piedra. Qué complicado es subir una cuesta cuando tú tienes una mochila llena de piedra a la espalda, ¿eh? Uf, es imposible. ¿Qué dos cosas quiero decirte y ya está y acabamos? Número 1, recordemos Moisés, ¿bien? La clave de Moisés fue que él tenía claro cuál era la voz de Dios y él tenía claro lo que tenía que prestarle atención. ¿Qué aprendemos de Pablo? El dioko. O sea, para tú dejar atrás tu pasado, para tú dejar atrás esas cadenas que te tienen esclavizado a tu pasado, hacen falta dos cosas. 1, intimidad con Dios. O sea, saber escuchar la voz de Dios, qué Dios dice de ti. Número 2, hace falta dioko, hace falta determinación, hace falta intencionalidad, hace falta de manera intencional no centrarte en lo de atrás y centrarte en lo que viene. Y esto es algo que se puede aprender, hermanos y hermanas. Es un ejercicio también de nuestra voluntad. En otras palabras, el no dejar que los pájaros hagan un nido. Todo el mundo me está entendiendo en esta mañana. Perdonad que sea tan largo, pero tenía que soltar esto, querido. Espero no haberos aburrido demasiado. Bien, pues esto es lo que tenía que deciros en esta mañana. Ahora, os digo una cosa. Aquí podemos hacer una cosa. Espérate, que te tengo que leer una frase. Es que lo de dioko es un pasote, ¿eh? Y fijaros lo que yo he sacado de aquí es que el perseguidor que persigue ser fiel y no deja que el pasado lo persiga. Ese es Pablo. El perseguidor que persigue ser fiel y no deja que el pasado lo persiga. Que todos podamos tener esta experiencia en nuestra vida.